preparado la exposición de rayos X, pues de la dominan esto, pero vamos a aumentar unos cuantos detalles. Interpretación y descripción radiográfica. ¿Qué es la radiografía? Es un examen complementario, básico, convencional que se pide en los pacientes que tienen lesiones traumáticas en la cara. De entrada hay una contusión, un golpe, una torcedura, caída. De entrada, rayos X. Más aún si hay clínica ambulatoria, ¿no? Como deformidad, vértigo perceptible, lesiones equimóticas, aumento de volumen, dolor, sí o sí, rayos X. De entradita, igual que la ecografía. La ecografía nos permite ver partes blandas, muscular, tendinosa, vascular también. Un poco de nervios sí, pero mucho depende del transductor y es operador dependiente. Y la radiografía nos permite ver en traumatología y ortopedia la parte ósea, ¿cierto? Entonces, para realizar una adecuada valoración radiográfica, existen ciertos requisitos que ustedes deben de saber muy bien, desde el conocimiento de la anatomía radiológica, sí o sí, siempre deben de saber qué es lo normal para identificar luego lo anormal, que si no va a estar el chino, ¿no? A pensar que todo está bien, cuando haya tenido tal vez una luxación o más que andado una fractura. Siempre hay que saber lo normal, anatomía básica, sí o sí. No les voy a perdonar que no sepan porque esto se va a evaluar. Y existen ciertas reglas para la solicitud, evaluación e interpretación. La famosa regla de los dos. ¿Qué significa eso? Todo es dos, en lo posible, siempre. Dos proyecciones radiográficas. ¿Por qué? Porque hacer un examen tan simple nos da dos planos de evaluación simplemente, muy limitado, pero básico para que lo domina, pues es muy útil, sobre todo en huesos grandes. Ya si estamos hablando de huesos de diminuto volumen, como los del carpo del tarso, ya podemos pedir, sí, pero siempre nos va a quedar una duda y pasamos a solicitar, en caso de duda, algo más complejo que es la tomografía. Pero de entrada siempre rayos X. Dos proyecciones, las básicas, antero-posterior y lateral. Antero-posterior y lateral, siempre. Ahí le pueden aumentar una más si es que tienen alguna duda, tal vez no está muy desplazado, sí o sí. Una oblicua en 45 grados, ya sea de antero-posterior o de posterior a anterior, de acuerdo a la facilidad y la movilidad que tenga el paciente en el segmento afectado. Pero de entrada, dos, antero-posterior y lateral. ¿En qué regiones? Huesos largos, regiones articulares, antero-posterior y lateral. Hay determinadas excepciones, como en el caso de la mano y del pie. Ahí pedimos una antero-posterior y una oblicua por la interposición de los huesos del tarso y del carpo. Antero-posterior y oblicua en los huesos, para huesos del tarso y del carpo. Para la pelvis ósea, ¿qué pedimos? Simplemente una AP de entrada, es básico. Para la cintura escapular, lo mismo. Si pedimos una radiografía de hombro con una AP de entrada, está bien, es lo básico. ¿Sí? ¿Qué más? Para los huesos largos siempre se debe de incluir las dos articulaciones de ese hueso largo. Por ejemplo, del húmero. Si pedimos una radiografía antero-posterior y lateral de húmero, el técnico radiólogo tiene que tomar, sí o sí, la cabeza y la epífisis distal. Tienen que ver, sí o sí. Ahí podemos hablar si es una radiografía bien tomada o no, de acuerdo a la solicitud que ustedes hayan dado. Antero-posterior y lateral de brazo o de húmero. Entonces, tal vez la radiografía tienen que evaluar eso. Dos proyecciones y las dos articulaciones. ¿Qué más? En caso de duda, si
la clínica nos dice que sí hay alguna contusión y la radiografía pues no nos da, no todos somos iguales, ¿no es cierto? Algunos tienen un espacio articular más amplio, otros tienen una cobertura acetabular, por ejemplo, en la cadera no tan completa como otros pacientes que sí está bien cubierto. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo postnatal, pues no todos han sido expuestos a los mismos estímulos. De ahí también las costumbres de las mamás o de las mismas abuelas que tienen de volver a los pequeños, ¿no es cierto? Entonces, si hay duda, siempre se pide del lado contralateral. Si tienen duda de este lado, no están bien del todo convencidos, le piden del lado contralateral para confirmar alguna alteración, deformidad o algo que parece que no está en su lugar. Si se repite en el otro lado y el paciente está sintomático de este lado y se repite, pues descartan cualquier tipo de lesión. ¿Qué más? Exploraciones sucesivas quiere decir el tratamiento, en relación al tratamiento. Siempre pedimos una radiografía anteroposterior. Pre, para diagnosticar, pre-tratamiento, y otra post, para ver el manejo como tal. Por ejemplo, en una luxación, llega el paciente, tiene la clínica de una luxación, le piden radiografía para descartar una fractura. No hay fractura, le realizan las maniobras de reducción. Y ya vamos a ver en el siguiente hito. Perciben que han escuchado el flanco óseo, que parece que ya ha entrado, la deformidad se ha perdido. Sí, le duele un poco, ya puede mover los rayos X. Post tratamiento, siempre al inicio y al finalizar el manejo. También en casos de cirugía, si le han diagnosticado una fractura, lo operan después de la cirugía, siempre se pide otra radiografía de control para confirmar. ¿Ok? Vamos por lo que es la anatomía radiográfica. Por todos los segmentos. ¿Por qué es importante conocer la anatomía? Porque tienen que saber identificar en las placas radiográficas todas las estructuras que están en el tejido óseo. Todo, no se les puede escapar nada, porque para eso están estudiando. ¿Es cierto? Y aquí, en esta diapositiva, incluso faltan algunas estructuras por mencionar, pero dentro de las más relevantes están ahí, ¿no es cierto? Los que ya habíamos visto en anatomía topográfica. Clavícula, articulación clavicular, el acromión, la espina de la escápula también se le identifica. En realidad, todo de cada segmento se tiene que identificar. ¿No es cierto? Todo. De los huesos del carpo, la disposición anterior-posterior, cuál se articula con cuál, las dos hileras, próxima y distal, en la región pelviana, en la cadera, líneas específicas que hay que saber identificar. Para el que tiene el conocimiento ya estudiado, pues lo va a saber identificar. Pero que la cabeza no sabe, lo que el cerebro no ha podido adquirir en la lectura, va a ver y va a decir, ahí no sé si parece. No, ya está. Todas las estructuras es fácil de identificar. Este es un esquema válido, por ejemplo, para la articulación de la cadera. Las líneas del acetábulo, porque el acetábulo es una copa, por lo tanto tiene una pared anterior y posterior. El fondo acetabular, la lágrima de Kohler, la línea isquiosa posterior, la línea rectilínea, de pubis. Todo tiene que ser continuo y armónico, todo tiene su posición. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces pueden haber casos en donde ven una radiografía que esto no se respeta. Resulta que las líneas de la pared anterior y posterior no están así paralelas, sino que están cruzadas. ¿Qué significa eso? Esto es un signo. El signo de la mariposa. ¿En qué casos? Pinzamiento femoroacetabular. Hay dos tipos de pinzamiento. Pince, CAM, y eso ya nos da un diagnóstico, porque resulta que el paciente viene y generalmente en adolescentes, su mamá o su papá le trae, a mi hija o a mi hijo le duelen mucho las caderas. Hace educación física, está corriendo y se cansa rápido, le empieza a doler. No sé, a ver, placa radiográfica, ven,
Resulta que el signo está ahí, pero si no saben identificar, no, todo está bien. Aquí tiene buen espacio, tiene buena cobertura, el acetato, la cabeza, no hay fractura. Debe ser muscular. Ecografía. Y siguen investigando, pero cuando el signo ya está ahí, ¿no es cierto? Entonces tienen que conocer lo normal para identificar lo anormal. ¿Qué más? La disposición del cuello del fémur con lo que es la diálisis como tal forma un ángulo denominado ángulo en anatomía. ¿Han debido verlo? Cérvico diafisial. ¿Cuánto es lo normal? Porque puede ser que esto esté así y el paciente adolescente o tal vez un poquito endomórfico tenga muy abierto. Otra vez lo contrario, muy cerrado. Para eso se trazan líneas, realizan la medición del ángulo. ¿Cuánto es el valor normal? Han llevado en anatomía. Ángulo cérvico deficiario. ¿Cuándo es coxa valga? ¿Cuándo es coxa vara? ¿Qué es el pinzamiento femoroacetabular? En la rodilla, lo mismo, proyecciones antero-posterior y lateral. Tenemos que identificar que en el distal, cóndilos femorales, la propia femoral, cóndilos tibiales, espinas tibiales, anteriores y posteriores, peroné, cuello, y evaluar la relación que existe entre estos. ¿Es cierto? Por ejemplo, la disposición de la patela. Siempre tiene que ser una patela central que discurra en el surco procrear distal. Muchas veces van a haber pacientes que tienen un mal balance muscular en el cuádriceps femoral, que igualmente presentan dolor, no hay antecedente traumático, pero quieren hacer ejercicio o corren en bicicleta en exceso y les empieza a doler las rodillas. Le tocan si está un poco inflamado, les duele y a la placa radiográfica resulta que la rótula está lateralizada en un lado. Entonces está desarrollando una condritis por un mal balance en el cuádriceps. Por eso tienen que saberlo, por las relaciones anatómicas que están, porque igualmente tiene que existir un adecuado espacio articular de 5 milímetros. Aquí ya existen pinzamientos. ¿Qué más? Es un paciente joven, ¿por qué? Tiene el cartílago de crecimiento. ¿Qué es esto? La tuberosidad anterior de la tibia también, no es que esto es una fractura. Es un paciente joven que ya está empezando a perder la fisis, pero todavía se nota. Entonces esto en los adultos ya que han terminado su etapa de crecimiento, eso se pierde. En el tobillo, los malleolos interno y externo, en la proyección posterior se identifica el malleolo, perdón, en la proyección lateral se identifica el malleolo posterior. Este es el malleolo peroneo externo, malleolo tibial interno, articulación talo-dural. ¿Qué se identifica? La sindesmosis tibio-peronea. ¿Por qué? La relación entre estas dos tiene que ser siempre con una sobreposición de 5 milímetros. Este es el surco peroneo de la tibia distal, por donde discurre o se acopla el peroneo. ¿Qué tipo de movimientos hace? Es una articulación móvil, poco movimiento. Entonces, es una sinartrosis. No, poco movimiento. Diartrosis, movimiento amplio. Anfiartrosis, movimiento limitado. Sinartrosis, sin movimiento. Entonces, este
esta es una anfiartrosis. Lo contrario de la articulación clavicular, que es una diartrosis. En la proyección lateral, además del malleolo peroneo que se ve en su superficie clavicular, el malleolo tibial, se puede identificar el malleolo posterior, el espacio articular, 5 milímetros. ¿Qué huesito es este? Superiormente rastrado, anteriormente al escapoides. Pueden haber, por ejemplo, casos en donde en pacientes ya un poco mayorcitos van caminando, les dice que no se han caído, pero de un tiempo a esta parte están sintiendo dolor en el talón. Les quema, no les deja caminar, tienen que descansar. Les sube hasta aquí, hasta el muslo, pero ha empezado en el talón. ¿Qué piden? Si es en el talón, para proyección específicamente del calcáneo, que es lo que forma el talón, ¿no? Pedimos una lateral y una axial, si hay antecedente de caída. Pero si no hay antecedentes suficientes con una lateral, buscando que, con toda la clínica que les he mencionado, no hay antecedentes traumáticos y está empezando a molestar. La tuberosidad posterior del calcáneo por consistencia muscular generalmente tiende a desarrollar una espolón, como una espinita, que poco a poco va creciendo. ¿Eso por qué? Por el excesivo caminar del paciente a lo largo de los años. Empieza a desarrollar poco a poco y ya le duele, como si fuera una espina. Ya han sabido diagnosticar y identificar, porque lo normal que es que los bordes sean romos y que no causen ningún tipo de molestia. ¿Qué se inserta aquí? El tendón de Aquiles. No tienen clases, ¿no? Vamos a ver lo que es la interpretación en sí de lo que es una fractura. ¿Qué es una fractura? De continuidad. ¿Cómo se identifica radiográficamente una fractura? Como una imagen lineal radiolúcida. ¿Qué es radiolúcida? Es más Brillante. oscuro. Radio denso es más blanquito, por eso. Radiolúcida es más oscuro. Entonces la fractura se le identifica como una imagen radiolúcida. Y más cargado porque aparte hay una desviación angular. ¿Qué segmento del cuerpo es este? El brazo. Antebrazo. Pierna. Sin embargo, existen casos en donde la fractura no se va a ver como una imagen radiolúcida, sobre todo en edad pediátrica, ya habíamos visto, ¿no? Las fracturas incompletas. Por impactación, torus, es decir, las clavículas óseas se han impactado unas sobre otras, o en tallo verde, que provoca lesiones unicorticales. La línea de la fractura se verá más radiodensa, como una condensación de lo que es la imagen blanquita que se ve en las corticales, sobre todo en edad pediátrica. Los únicos casos en donde se ve una línea de fractura con una imagen radiodensa. Lo contrario pasa en los adultos, que es una imagen radiolúcida con mayor frecuencia. ¿Okay? ¿Qué es lo que debemos de realizar para interpretar una placa radiográfica? Existen 4 pasos importantes. Desde identificar el tipo de fractura, paso 2, la localización, el paso 3, relación de los fragmentos entre sí, y el último paso, las complicaciones asociadas. A esto se apunta lo que es el examen clínico. Porque siempre primero revisan al paciente y después recién piden los exámenes complementarios. No es al revés, ¿cierto? Lo normal es eso. Vamos, tipo de fractura, ya saben, de memoria.
evaluar esto. ¿Cómo se dividen las fracturas por el tipo de trazo? Completas e incompletas. ¿Cuáles son las completas? Transversas. ¿Por qué es transverso? Porque la línea de fractura está perpendicular al eje diafisiario. Oblicuo, cuando forma un ángulo con el eje diafisiario del hueso largo. Hay oblicuos largos y cortos. Ya saben, ¿no? La diferencia entre largo y corto. Espiroideo, cuando las orbitales anterior y posterior no se alinean en la radiografía. Una puede ser más alta y otra más baja. En los dos fragmentos, y existen dos puntas como espiroideo. Conminuta, cuando existe un tercer fragmento, también denominado ala de mariposa. Segmentaria, cuando la línea de fractura se encuentra en distintos niveles en un mismo hueso. Dos líneas de fractura en un mismo hueso. Esa es la segmentaria. Las incompletas, en todos por impactación o unicorticales, el tallo verde. Ok. Una vez identificado lo que es la línea de la fractura, identifican la región en donde se encuentra. El lugar en donde está la fractura radiográfica. Hombro, brazo, codo, antebrazo, esa es la región. El hueso, que hueso estará fracturado. Por ejemplo, si tiene una fractura en este huesito, será la tibia. O si está en este, será el peroné. Son huesos largos, por lo tanto también hay que identificar los segmentos, en dónde estará localizada la fractura, si está en la diáfisis, en la metáfisis, en la fisis, que es el latido de crecimiento, o en la epífisis, que puede ser proximal y distal. Hay segmentos especiales en donde, por ejemplo, en la cadera, en el fémur, existen regiones anatómicas que son únicas, ¿no es cierto? Como ser la cabeza, el cuello, el tocante mayor, menor, también en el húmero. Cada uno tiene sus particularidades. Pero en general, si está en un hueso largo en su cuerpo, hay que identificar si está en la diáfisis, epífisis, metáfisis o fisis. La relación de los fragmentos. Si existe una distracción de los fragmentos, es decir, codo, húmero, cúbito, radio. ¿Qué se ha fracturado? El olecranon del cúbito. Hay una fractura abulsión del olecranon del cúbito. ¿Por qué existirá este desplazamiento importante de los fragmentos? El fragmento fractural se aproxima por contracción muscular. ¿Ven? Bien. Puede ser una disminución en la longitud por una impactación de los fragmentos. Por ejemplo, acá hay un acortamiento. Puede haber un acortamiento, no por impactación, sino por sobreposición o acaballamiento de los fragmentos. Todo eso se tiene que detallar. Si hay una distracción, aumento de longitud, acortamiento y la relación misma de los fragmentos por acaballamiento o impactación. ¿Okay? Las desviaciones angulares que pueden existir: retrocurvo, antecurvo, deformidades rotacionales, principalmente en miembros inferiores. ¿Por qué? Esto es un lugar crítico, ¿cierto? Tocante mayor, menor. Si existe una fractura como acá, todo el sostén de las inserciones musculares se perderá, por lo tanto el miembro inferior va a tener tendencia a hacer una rotación externa. Esa es la actitud típica de un paciente fracturado a este nivel. No va a mantener la línea, por lo tanto el pie va a estar así, ya anda camino.
Cuando decimos acabalgada, cuando los fragmentos fracturarios están sobrepuestos, eso debería estar así, ¿no es cierto? Pero se han acabalgado, provocando clínicamente también eso se va a ver un acortamiento de un hombro en relación al otro. Las complicaciones asociadas, ¿qué pueden ser? La exposición del tejido óseo en medio externo, una fractura expuesta. El compromiso articular, ya que si la fractura compromete a la articulación, nos dice directamente que el cartílago articular también está comprometido. Por lo tanto, en lo posterior, inclusive después de operarse, va a tener un alto riesgo de desarrollar una artrosis postraumática. Es una complicación frecuente en pacientes torturados, cuyo compromiso también es articular, artrosis postraumática. Fracturas asociadas o fracturas patológicas. ¿Cuándo es patológica? Cuando es secundaria a una enfermedad de base, ¿cierto? Todo ese tipo de descripción tiene que estar en su mente para realizar la descripción radiográfica. El compromiso articular, fracturas asociadas en pacientes politraumatizados, fracturas patológicas en donde, por ejemplo, por un proceso infeccioso o tumoral ha habido un desgaste de lo que son las corticales, porque esto es lo normal, pero a este nivel claramente se ve que las corticales se han ido adelgazando, el huesito se ha hecho más osteoporótico y que al mínimo traumatismo, a veces incluso por un empujón, se quebró. Por eso no hay mucho desplazamiento. Por un desgaste, esta es una fractura patológica. También puede existir una fractura patológica secundaria a un proceso infeccioso que va a estar comiendo poco a poco lo que son las corticales. Llega un momento en que se vence y provoca la fractura. Entonces, piden su placa radiográfica. Identifiquen. ¿Qué podemos ver aquí? Fractura. ¿Normal? ¿Por qué? ¿Qué? Pues, ¿normal? Ajá. Eso está anormal. ¿Por qué? Hay una imagen, una línea radiolúcida. No se ve muy bien. Veamos en la proyección lateral, justamente a ese mismo nivel, en la sindesmosis videoperonea distal, claramente la línea de la fractura. Es una fractura oblicua larga en el malleolo peroneo. Pero eso se dice al último. ¿Cómo es que se debe de realizar la descripción? Siguiendo todos los pasos que hemos mencionado, ¿cierto? Ahí está. Nombre del paciente, secretaria, la edad, la fecha en la que se tomó la radiográfica, proyecciones antero-posterior y lateral del tobillo que la vez izquierdo. ¿Por qué? Porque el malleolo peroneo siempre es lateral, entonces es izquierdo. Llama la atención la presencia de un malleolo lucida, el malleolo peroneo, en vez de la sindesmosis peronea distal, que es evidente en la proyección lateral. Brazo oblicuo largo, completo, con fragmentos distales desplazados a posteriormente y superior a 2 milímetros. Además que existe una diástasis de la sindesmosis ilioperonea distal. Tenemos dicho que esto tiene que estar sobrepuesto, mínimamente 5 milímetros, estará 2 o 3, entonces también se espera. Y al final recién dan la conclusión. Fractura de malleolo peroneo en tobillo izquierdo simple completo, porque muchas veces yo doy las placas radiográficas y uno me da primero el diagnóstico y me lo dan incompleto. Fractura, ¿de qué hace? ¿Con qué hay que saber? Entonces ustedes ya tienen que saber todo. En orden. Fractura de malleolo peroneo, de tobillo en la transindesmal, eso ya vamos a ver en lo posterior, cuando veamos lesiones en específico, porque existen una serie de clasificaciones para cada tipo de lesión que ustedes van a saber de memoria, con compromiso de las intervenciones peronealistas
continuidad ipsilateral. Sí, bonito, fácil. Examen la próxima vez. Sí, sí. Está bien, sí, doctor.